8:06 y como ya decía la presentación, ya estamos en horario de entrevista después de Poetas del Mundo, por supuesto, conociendo el trabajo de los niños en cuanto a la poesía, los cuentos, en fin, entregando todo el arte. Y cambiamos completamente de tema, estamos con don Daniel Concha Gamboa, él es el director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, SENADI. ¿Cómo está, don Daniel? Bienvenido a Magallanes nuevamente. Muchas gracias y también dar mis saludos a todas las auditoras y auditores de Radio Polar y también los que nos están viendo vía televisión. Bueno, el motivo de su visita es bastante importante, don Daniel, porque se ha realizado un estudio en el cual usted nos va a explicar de qué se trata, pero con buenas noticias al parecer viene este estudio, ¿no? O sea, la buena noticia del estudio es que por fin, después de 12 años de espera, se realizó el segundo estudio nacional de la discapacidad. Y esto dice que por mucho tiempo se trató de hacer un segundo estudio de discapacidad, pero no se pudo por distintas razones, ¿ya? Terremotos, tsunamis, etcétera. Y la presidenta Bachelet anunció en su segundo mandato de que íbamos a sacar adelante esto y se hizo. Incluso en un ambiente de ajuste económico, costó harto, pero se reservaron los fondos y se sacó adelante este estudio. Ahora, lo que da cuenta el estudio, no sé si sean tan buenas noticias, porque este estudio nos pone sobre la caracterización y la prevalencia de las personas en situación de discapacidad en Chile, pero también identifica las brechas, es decir, las diferencias que hay entre las personas en situación de discapacidad comparadas con personas sin situación de discapacidad. Y una cosita, este siendo el segundo estudio, pasa a ser el primero después de la Convención Internacional. Me explico. El primero, siendo muy bueno, se hizo el año 2004, pero la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se promulga el año 2006. Chile recién la ratifica el 2008. Y este estudio se trata de hacer acorde a los principios de la Convención. Es decir, es distinto al primer estudio. No es comparable con el primero, pero sí nos da una línea de base que nos puede hablar sobre inclusión en ambiente laboral, inclusión en educación, participación social de las personas en situación de discapacidad y ámbitos de salud. Y eso gracias a los diálogos ciudadanos que se hicieron en todas las regiones de Chile, y por eso estamos en la región de Magallanes para devolver los resultados a las personas que participaron en los diálogos ciudadanos y nos ayudaron a confeccionar el cuestionario de este segundo estudio nacional de discapacidad. Ahora, ¿qué importancia tiene este estudio para la gente que se encuentra en discapacidad? La importancia, yo creo que es que ellos participaron activamente a lo largo de todo Chile en la confección del cuestionario. Se preguntan temas que para ellos son relevantes. Y la otra importancia tiene que ver para la política pública. Es decir, con estos estudios y cifras actualizadas podemos hablar y podemos decir de que podemos generar una política pública con cifras actualizadas. Yo ahora voy a ir al área chica, ya que estamos con el término futbolístico y tan contento por nuestra selección. Y el área chica aquí son los números. Los resultados. Los resultados. Aquí en Magallanes, lo primero que tengo que decir que las cifras están por sobre el promedio nacional en cuanto a prevalencia de personas en situación de discapacidad. Para la población mayores de 18 años, tenemos que para Magallanes hay un 24,2% de personas en situación de discapacidad. Esto mayores de 18 años, adultos. Y está por sobre el promedio nacional, que es un 20%. Y para las personas, y ya aquí estamos incluyendo también niños de 2 a 17 años, más el universo de personas adultas, estamos hablando que Magallanes tiene un 20,5% y también está sobre el promedio nacional, que es un 16,7%, pero esto ya incluye mayores de 2 años. Y entonces tenemos en la región de Magallanes una prevalencia de la situación de discapacidad que es mayor al promedio nacional. ¿Y esto de qué manera nos afecta o nos puede ayudar de cierta manera esta estadística? Quizás van a haber más beneficios para Magallanes, se va a hacer de alguna u otra forma el trabajo. La idea es que, por ejemplo, con estos datos de prevalencia, ya pensando para el próximo año, las decisiones que se tomen en cuanto al Servicio Nacional de Discapacidad y también del gobierno regional, es que podamos también decir, mira, estos son los números, y también hay que ver cómo uno puede solicitar más fondos en ayuda de la región de Magallanes. El Servicio Nacional de Discapacidad es un servicio pequeño. ¿Ya? Nosotros nos toca la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo intersectorial.
Pero con todo pequeño, también nosotros ayudamos y aportamos a la gente a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, donde instituciones, fundaciones de personas con discapacidad o para personas con discapacidad postulan y los ayudamos con fondos y proyectos que sean inclusivos. Y también nosotros ayudamos a través de vía postulación, no a través de garantías explícitas de salud, pero vía postulación con algunas ayudas técnicas. Y también ayudamos a estudiantes que están en la universidad o en la educación media con apoyos que les permitan incluirse en el sistema educativo, y esto a través de apoyos desde audífonos, desde pago de intérprete lengua de señas para personas sordas, o también comprar computadores con software adaptados para personas ciegas. Y eso el Servicio Nacional de Discapacidad lo hace. Ahora, lo importante de esto es que este estudio nos da un instrumento. Y por ejemplo, yo puedo seguir aquí dando cifras. Del universo de personas en situación de discapacidad, podemos decir que un 32,4% son mujeres, comparado solo con un 15,7% que son hombres. Es decir, hay una mayor prevalencia de situación de discapacidad en mujeres. También del tramo etario de 18 a 44 años, dentro del universo de personas con discapacidad, un 13,9% se encuentra en situación de discapacidad, comparado con la población de 60 años y más, que estamos hablando de un 45,7%. Es decir, la concentración de personas en situación de discapacidad se da a mayor edad. Esto en cuanto a caracterización y prevalencia. Pero ahora me gustaría meterme en el tema de las brechas, ¿Ya? que es importante, porque esto es la novedad del estudio. Por ejemplo, en educación podemos comparar los años de escolaridad de la población sin situación de discapacidad, que tienen promedio 12 años de escolaridad, es decir, hasta cuarto medio. Pero las personas en situación de discapacidad solo tienen 9 años promedio de escolaridad. Y los promedios generalmente se suben por excepciones que tiran los promedios más altos. Claro. ¿Ya? Pero en general podemos decir de que jóvenes en situación de discapacidad no están en un gran número entrando a la educación media o a la educación superior. Y aquí es donde hay que poner el énfasis de la política pública y la política también local, pero también un llamado a los colegios privados y los colegios subvencionados a incluir a jóvenes en situación de discapacidad en sus programas escolares. Pero ahora se hace un trabajo con los colegios, con la universidad, ya sea institutos privados también y colegios particulares. ¿Se hace un trabajo como para incluir a la gente en discapacidad de pronto, o una campaña? Y se están haciendo trabajos, tanto desde el Ministerio de Educación a través de los programas de intervención escolar y de integración escolar, pero también los colegios particulares también tienen algunos programas especiales, pero a veces corre mucho por cuenta de la familia, o sea, del pago del kinesiólogo, el fonoaudiólogo, para Claro. poder incluirlo. Y nosotros, como Servicio Nacional de Discapacidad, sabiendo que la estimulación temprana es lo mejor para poder incluir a los niños y niñas en situación de discapacidad, hemos firmado un convenio con Junji e Integra, donde pagamos una dupla de educador diferencial y terapeuta ocupacional que apoya al grupo de educadoras de párvulo de los jardines infantiles. Tanto Junji Integra tienen jardín infantil a lo largo de todo Chile, y estamos llegando incluso a zonas extremas con esta dupla de apoyo para poder incluir ya desde chiquititos a niñas y niñas en situación de discapacidad y todo tipo de discapacidad, niñas con discapacidad intelectual, discapacidad mental, discapacidad sensorial, quiere decir personas sordas o personas ciegas, y también otros tipos de discapacidades físicas que son más complejas. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros apuntando, y está lo que yo te dije anteriormente, los fondos con los cuales nosotros apoyamos a estudiantes universitarios que están en institutos técnicos y en educación superior. Y esto es bien importante, hemos aumentado, comenzamos con un grupito de 60 y llevamos en 380 estudiantes que reciben apoyos nuestros y que están estudiando la educación superior. Es decir, hay demanda, cada vez más los jóvenes en situación de discapacidad están teniendo más estudios, y la idea es que hay que seguir disminuyendo esa brecha para tener más profesionales. Y de ahí donde nace la alianza público-privada, ¿no? Sí, y aquí yo creo que toda gran política pública tiene que ser con una alianza política pública y privada. ¿Por qué? Porque no basta solamente los esfuerzos que haga el sector público, sino también el sector privado. Y otra cosa que aquí es bien importante, un esfuerzo de todos nosotros también de vencer barreras actitudinales. ¿A qué me refiero? De ver de que las personas en situación de discapacidad son capaces de estudiar y son capaces de trabajar. Yo voy a poner aquí un ejemplo. Stephen Hawking, el mayor físico y astrónomo que hemos tenido en nuestros tiempos. Él necesita una silla de ruedas especializada,
un computador adaptado que le permita a él poder hablar y también poder hacer las operaciones, y un asistente personal para poder desempeñarse como uno de los mejores físicos y astrónomos del mundo. Eso es un ejemplo clarísimo de hacia dónde nosotros tenemos que apuntar y hacia dónde tiene que ir nuestra política pública. La situación de discapacidad no anula a la persona. Lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos, hacer los ajustes para que las personas puedan desempeñarse. Y es en esta misma línea que la presidenta Bachelet anunció el discurso 21 de mayo recién pasado que el Ejecutivo va a presentar una ley de cuotas. Es decir, vamos a hacer una acción afirmativa para apurar el tema y cambiar la cultura y decir de que las empresas, tanto públicas como instituciones públicas, tienen que contratar a personas en situación de discapacidad. No estamos pidiendo que los contraten porque tengan discapacidad, sino estamos pidiendo que hagan los ajustes en los procesos de selección, ajustes en los puestos de trabajo, para que las personas en situación de discapacidad puedan desempeñarse y tener ingresos que los haga autónomos e independientes. Pero este proyecto de ley no solo incluye un porcentaje de cuota, sino que también deroga el artículo 16 de la ley 18.600, que hasta el día de hoy permite que personas en situación de discapacidad intelectual o mental sean contratadas por menos del sueldo mínimo. Por lo tanto, aquí el lema es inclusión laboral, pero con sueldos justos. Bueno, de hecho, hace algunos días atrás conversamos con un grupo de amigos y uno de nuestros amigos tiene discapacidad y fíjate que le ha costado, pero una enormidad encontrar trabajo. Él es contador, pero lamentablemente él postula al trabajo, pero como está en silla de ruedas, o es en un segundo piso o es de difícil acceso. Entonces, claro, al momento él de tener esta discapacidad y tener el potencial para poder trabajar en esta empresa donde postula, pero no tiene cómo llegar, o sea, no tiene cómo ingresar al lugar. Entonces, ahí yo creo que es importante lo que usted nos dice. Estamos conversando a la gente que se está incorporando a nuestra sintonía. Estamos conversando con don Daniel Concha Gamboa, director nacional del Servicio de Discapacidad de Senadis, sobre este tema. Y volviendo a lo que le decía Daniel, falta mucha cultura, falta mucho compromiso con las personas en situación de discapacidad. Sí, y qué bueno que pusiste el ejemplo de tu amigo, porque es algo que está sucediendo y yo creo que en todas las regiones, y hacer un llamado a los empresarios aquí de la región de Magallanes, empresarios y también instituciones públicas, de que el llamado es que la situación de discapacidad la generamos nosotros cuando no hacemos los ajustes necesarios. Y cada vez que hacemos algún ajuste, no hay que mirarlo como un gasto para la empresa, sino como una inversión, porque estamos dando la posibilidad de tener a personas que realmente pueden desempeñarse en un alto nivel. De hecho, hay un estudio que se hizo con la SOFOFA a 150 empresas, y de estas 150 empresas todas habían incluido laboralmente a personas en situación de discapacidad. Y fíjate que el estudio arroja que mejoró el clima laboral, mejoró incluso la productividad, y la empresa logró mejorar en temas de inversión. Es por eso que nosotros, mientras salga esta ley de cuotas, tenemos el programa Sello Chile Inclusivo, en el cual llamamos a instituciones públicas y a empresas privadas a postular este sello, que exige tener inclusión laboral, inclusión física, de accesibilidad física de su construcción y ajustes de puestos de trabajo, y accesibilidad a su página web. Esto es bien importante, porque la página web, por ejemplo, para las personas ciegas, tiene que ser diseñada de tal manera que sea accesible para ellos. Claro. Y por ejemplo, una de las cosas bien sencillas, de subir documentos en Word, porque el Word es el único que puede ser leído por el programa JAWS, ¿ya? Y ese programa permite que la persona ciega pueda escuchar lo que está escrito. Entonces, y ahora la tecnología avanza y avanza, y la tecnología permite que nosotros podamos incluir cada vez más a las personas en situación de discapacidad. Pero ojo, están saliendo más vamos a meter un poquito más la tecnología, están saliendo los archivos más PDF que archivos Word. Entonces, hay que ponerle un visto. O sea, las personas tienen que comenzar a fijarse, y las empresas también, que el Word es compatible con el software que nos dice usted. En cambio, el PDF no. No, para nada. Aunque ahora, porque están saliendo software que pueden leer los PDF, pero son más caros. Así que por ahora, mientras dure esto, el llamado es, por ejemplo, que suban postulaciones de trabajo o perfiles laborales, lo suban en formato Word para que las personas en situación de discapacidad lo puedan escuchar a través de este programa maravilloso que es el JAWS.
Y así yo te he nombrado varios ejemplos, incluso personas sordas, que son personas que son sumamente capaces, con intérprete de lengua de señas o con capacitaciones básicas que podemos hacer a nuestros empleados en lengua de señas, podemos incluir a personas en situación de discapacidad. Nosotros mismos como servicio tenemos un 7% de personas que están trabajando con nosotros y queremos que cada vez más se vayan incorporando más personas en situación de discapacidad en el servicio. ¿Por qué? Porque nos ayuda también a tener una visión distinta y cambia también el punto de vista. Y quizás otro punto, de acuerdo al ejemplo que tú dices de tu amigo, es que ojalá entiendan que este proyecto de ley de cuotas es un proyecto que es una acción afirmativa para poder cambiar la cultura, porque esto no es un favor, esto es emparejar la cancha y dar las mismas Por condiciones supuesto. para que personas en situación de discapacidad puedan tener su propia remuneración y vivir de manera independiente y autónoma. Bueno, dentro de esta misma conversación que le contaba a usted, Daniel, surge el tema de que no se habla con las empresas constructoras, no se habla con los arquitectos, porque de cierta manera se construyen edificios, y ya es sabido por todos, y ya salió en varios medios también, que de pronto los edificios se construyen, pero no para las personas en situación de discapacidad. Eh, Hay una sola escalera, no hay una rampa para poder subir a una persona en silla de ruedas, en fin, que se le haga más cómodo. Lo de los baños, yo creo que ya ha sido un gran avance. En cualquier parte hay baños para discapacitados. Pero el ingreso de pronto a edificios, la misma plaza de armas que tenemos en nuestra región, también es como una pequeña trampa para la gente que es ciega por esos adoquines que hay levantados, es muy peligroso, pero tampoco se piensa mucho en eso, entonces también se está trabajando de esta forma para trabajar con la gente de la construcción, arquitectos, en fin, los que crean realmente los edificios para las personas y no incluyen a la gente en discapacidad. Sí, se está trabajando y se está trabajando primero a nivel general con la modificación de la OBUC. Las siglas las voy a explicar mejor, que es la Sí, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esta ordenanza data del año 1991 y la idea es que hace 2 meses atrás se modificó y ya salió publicado en el diario oficial la nueva ordenanza de general de urbanismo y construcción, donde se exige que todo edificio de uso público significa, por ejemplo, bancos y también instituciones públicas de servicio de atención público, tienen que ser construidos con diseño de accesibilidad universal, eso para los edificios nuevos. Y los edificios que ya son construidos o son usados para uso público tienen que ser ajustados y adecuados para que sean de accesibilidad universal. Y esto tiene un plazo para los edificios más antiguos, que es un plazo de 3 años. Y en ese sentido, el Servicio Nacional de Discapacidad, junto al Ministerio de Vivienda, fuimos los que logramos sacar adelante esta modificación que tomó muchos años. Ahora viene el segundo paso, la fiscalización e implementación de esta ley. Y para eso estamos trabajando en la capacitación de los departamentos de obras municipales, que son los principales fiscalizadores de que esta ordenanza se cumpla, junto con el Serviu. Pero no basta solo eso, sino que también estamos trabajando con la Contraloría General de la República para que las instituciones públicas también sepan que la Contraloría va a fiscalizar de que se cumpla esta ordenanza y que se hagan los ajustes necesarios. Es decir, ya esta ordenanza está vigente y a partir de 3 años se tienen que hacer los ajustes. Pero los principales fiscalizadores, por supuesto, es la sociedad civil. Son las personas a las que nos tenemos que dar cuenta y tenemos que decir: a este edificio le faltan ajustes, aquí hay que hacer una rampa, y hay que decirnos, acercarse al Servicio Nacional de Discapacidad para que nosotros podamos trabajar intersectorialmente con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas, con los departamentos de obras municipales, para sacar adelante esta ordenanza y hacer un Chile más accesible. bueno, la verdad es que nos queda clara la respuesta a nuestra consulta que teníamos personalmente con unos amigos, pero ahora, y para concluir, don Daniel, ¿qué se debe hacer cuando uno ve que las personas están vulneradas en sus derechos, las personas que están en estado de discapacidad? Primero, lo que tienen que saber es que existe la ley 20.422, que es la ley de inclusión y que protege los derechos de las personas con discapacidad según los criterios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, ¿qué hay que hacer si uno siente que fue vulnerado en sus derechos o discriminado por su situación de discapacidad? Entonces acudir al programa Acceso a la Justicia que tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad junto con la Corporación de Asistencia Judicial.
Y ahí tenemos un abogado especializado que lo va a ayudar a ver cuál es el procedimiento para poder defenderse de esa discriminación o esa vulneración de derechos. Y en ese sentido, es interesante decir que todos los casos que hemos tomado, que han ido en aumento, ¿ya? Los hemos ganado. ¿Ya? El único que perdimos, pero fue ante la instancia de la Corte Suprema, fue un recurso de protección por un programa de televisión que se burlaba de los tics de las personas con síndrome de Tourette, que salía en Chilevisión. Y en la Corte de Apelaciones nos aceptaron y acogieron por unanimidad el recurso de protección, pero la Suprema, por tema de libertad de expresión, no pasó. Pero el tema es que después el Consejo Nacional de Televisión sancionó a este programa y este programa tuvo que ser modificado. Entonces, esto lo coloco como el ejemplo cuando no fue mal, pero fue uno. Y tenemos otro ejemplo con una abogada que participa de nuestro programa, Paulina Bravo, que lo voy a poner acá porque ella viajaba de Santiago a Punta Arenas, porque ella es abogada del programa Acceso a la Justicia, es una abogada ciega que tiene un perro guía y que no la dejaban viajar con su perro guía de Santiago a Punta Arenas. Claro, sí, y me acuerdo. Ella tomó el caso, lo ganó a Aerolíneas Sky y no solo lo ganó, sino que también resultó que tuvimos que capacitar a Aerolíneas Sky sobre lo que realmente decía la Dirección General de Aeronáutica. Y el reglamento dice explícitamente que en vuelos nacionales las personas ciegas con su perro guía pueden viajar con su perro guía arriba porque no es una mascota, sino que es un perro que le ayuda a ser independiente y autónoma y por lo tanto están entrenados para poder viajar con toda la gente arriba del avión. Y ahí tienes un ejemplo claro de cultura y también de quiénes son las personas que defienden los derechos de las personas con discapacidad, como Paulina Bravo, que a todo esto Paulina Bravo, que pertenece al Ministerio de Justicia por la Corporación de Asistencia Judicial, viajó con nosotros la delegación chilena cuando Chile rindió el primer examen de los derechos de las personas con discapacidad ante la ONU. Entonces ahí yo creo que con este ejemplo también le doy tranquilidad para que se acerquen a nosotros y que nos cuenten cuando han sido discriminados y vulnerados para poder acompañarlos y ver cuál es el mejor proceso para hacer justicia de esa discriminación o vulneración de derechos que ha sufrido una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad, como dice don Daniel, totalmente protegidas. Hace tiempo generalmente se escondían en la casa, se dejaban, no podían salir, en fin. Ahora son parte de la vida igual que nosotros, hay que incluirlos. Y si usted ve que de repente están vulnerados sus derechos, vaya a la Cenadis, está ubicada en, si mal no recuerdo, Armando Sangüesa. Sí. Antes de llegar a Colón. Sí. Y ahí está la directora regional Milena y también el equipo de Cenadis que los va a atender. Muy bien, un placer haber conversado con usted, don Daniel Concha Gamboa, el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Cenadis, un gusto. Y esperamos tenerlo de nuevo aquí con buenas noticias y buenos resultados también. Pues. Sí, yo espero volver porque va a hacerse un encuentro nacional de los consejos comunales de la SOFOFA de discapacidad, que son el 6 y el 7 de octubre, y Punta Arenas va a ser la ciudad sede. Así que espero volver y eso es una importante noticia para la ciudad. Muy bien, no, bastante positiva. Que tenga buen viaje y lo esperamos entonces en octubre. Muchas gracias, pues. Que esté muy bien. Que esté muy bien, gracias. Hablando de discapacidad, un tema que ya ha sido totalmente inclusivo en nuestro país, se está trabajando, estuvimos conversando con Daniel sobre ello, así que si usted sabe si alguien está siendo vulnerado en sus derechos, si es discapacitado, simplemente tiene que ir a la Cenadis. Pausa comercial y ya sigue Juntos en la Tarde.